Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo así como un drama digno de telenovela, pero en la vida real y con protagonistas que ya conocemos y queremos. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de El triángulo amoroso que nadie esperaba, protagonizado por Hande y Kerem. Si han escuchado bien esos nombres que nos han robado el corazón en tantas historias. Si son fans de las sorpresas, de las vueltas inesperadas de la vida y por supuesto, si aman todo lo relacionado con sus estrellas favoritas, este vídeo es para ustedes. Así que quédense hasta el final porque tenemos mucha tela de dónde cortar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Vamos a darle. A ver, la noticia ha explotado como pólvora en las redes sociales, en los foros, en todos lados. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, de carisma y de química televisiva arrolladora. Sabemos que compartieron pantalla, que nos regalaron momentos inolvidables y que, para muchos, eran la pareja perfecta. ¿Quién no recuerda la magia que desprendían en cada escena? Parecía que su conexión trascendía la ficción y se instalaba en la vida real. Y es que, seamos sinceros, la admiración y el cariño que el público tiene por ellos es inmenso. Los hemos visto crecer, consolidarse como artistas y, sobre todo, hemos sido testigos de cómo han cautivado a millones de personas con su talento y su personalidad. Pero la vida, y especialmente la vida de las celebridades, a menudo nos reserva giros que escapan a cualquier guión preestablecido. Y parece que esto es precisamente lo que está sucediendo. El título lo dice todo, el triángulo amoroso que nadie esperaba. Y créanme, esta vez la expectación está por las nubes. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quién es la tercera persona en este supuesto triángulo? ¿Es una simple especulación, o hay algo más de fondo? Hoy, en este vídeo, vamos a intentar poner un poco de luz sobre este asunto, analizando las pistas, los rumores y las posibles implicaciones para Hande y Kerem. Empecemos por el principio. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos sabrán, nació en las pantallas de televisión. Su proyecto juntos fue un rotundo éxito, y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans inmediatamente empezaron a soñar con una relación fuera de cámaras. Y de hecho, durante un tiempo pareció que sus deseos se hacían realidad. Vimos fotos juntos, apariciones públicas, gestos de complicidad que alimentaban la esperanza de los seguidores de que lo que veíamos en la ficción se extendía a su vida privada. Y por un buen tiempo así fue. Parecían una pareja sólida, admirada por su apoyo mutuo y por la manera en que compartían su vida con el público, sin caer en el exceso pero mostrando una conexión genuina. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y de repente, sin un anuncio oficial claro, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores, que se habían encariñado con ellos como pareja. Y hasta ahí podríamos decir que era una noticia más en el universo de las rupturas de celebridades. Pero aquí es donde entra la sorpresa, el elemento inesperado del que hablamos. Porque cuando todos pensábamos que era solo una ruptura más, y que Hande y Kerem seguirían caminos separados en el ámbito personal, empiezan a surgir rumores, comentarios, y lo que es más importante, señales que sugieren la aparición de una tercera persona. Y aquí es donde el título cobra todo su sentido. Un triángulo amoroso. La pregunta clave es, ¿quién es esa tercera persona que ha entrado en escena y cómo ha afectado esto a la dinámica entre Hande y Kerem, o quizás, a sus vidas individuales? Los rumores, como suele pasar, son difíciles de confirmar al 100%. A veces nacen de malentendidos, de intenciones ocultas, o simplemente de la imaginación colectiva que gusta de crear historias. Pero cuando hay suficientes indicios, cuando las coincidencias empiezan a sumar, la especulación se vuelve más seria. Se habla de que esta tercera persona podría tener una conexión con uno de ellos, o quizás incluso con ambos, pero de una forma que no esperábamos. Podría ser alguien del mismo círculo, alguien que se ha mantenido en segundo plano hasta ahora, o alguien completamente nuevo en su órbita. Una de las teorías que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es que esta tercera figura podría ser alguien que de alguna manera comparte un pasado,
un presente o incluso un futuro potencial con Ande o Kerem. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de hipótesis. Se analizan likes, comentarios, seguimientos mutuos en Instagram, y hasta las más mínimas interacciones se convierten en pruebas irrefutables para algunos. Y es que los fans de Ande y Kerem son detectives natos cuando se trata de sus ídolos. Han estado tan de cerca de sus vidas a través de sus proyectos que sienten una conexión personal, y por lo tanto cualquier novedad les afecta de cerca. ¿Podría ser que este supuesto triángulo no sea una competencia directa, sino algo más complejo? Quizás la tercera persona no está interesada románticamente en ninguno de los dos, sino que su presencia en la vida de uno de ellos, o en la vida de ambos de alguna manera, complica la situación. O tal vez sí, la chispa ha surgido, y eso es lo que ha generado toda esta conmoción. Imaginemos por un momento que esta tercera persona es alguien del ámbito profesional. Podría ser un nuevo compañero de reparto, un director con el que han trabajado recientemente, o incluso alguien del equipo de producción. Esto, por supuesto, añadiría una capa de intriga adicional, porque las dinámicas en un set de filmación pueden ser muy intensas y a veces llevar a conexiones inesperadas. Otra posibilidad es que esta tercera persona sea alguien del círculo cercano de amigos de Ande y Kerem. Tal vez se conocían de antes, y algo ha cambiado en su dinámica. O quizás la amistad se ha transformado en algo más. Esto sería especialmente sorprendente porque, en teoría, personas que comparten un círculo social cercano ya se conocen, pero las circunstancias pueden cambiar y hacer que las relaciones evolucionen de maneras inesperadas. Y aquí es donde se rompe la expectativa, porque cuando piensas que lo conoces todo, que los caminos están definidos, de repente aparece alguien nuevo, o una relación preexistente cambia de matiz. Lo verdaderamente intrigante de este título, el triángulo amoroso que nadie esperaba, es precisamente la parte de nadie esperaba. Esto sugiere que no es una situación obvia, no es algo que pudiéramos haber predicho fácilmente. Quizás la sorpresa radica en la identidad de la tercera persona, o en la forma en que ha surgido esta conexión, o incluso en las posibles ramificaciones de este triángulo. Podría ser que uno de ellos, o ambos, estuvieran en un momento de sus vidas en el que no buscaban nada romántico, y de repente se encuentran en esta situación. Es importante recordar que a pesar de toda la especulación, Ande y Kerem son personas que tienen derecho a su privacidad. Si bien es cierto que son figuras públicas y que su vida atrae mucha atención, es fundamental ser respetuosos con sus decisiones y su espacio personal. No siempre tenemos toda la información, y a veces, los rumores son solo eso, rumores. Sin embargo, la curiosidad del público es insaciable, y es natural que queramos saber qué está pasando con las personas que admiramos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que hasta que Ande y Kerem no hagan una declaración oficial o haya pruebas contundentes, todo lo que tenemos son especulaciones y teorías. Lo que sí es innegable es que la idea de un triángulo amoroso involucrando a estas dos estrellas genera un interés masivo. Y esa es precisamente la magia del entretenimiento y de las figuras públicas. Crean historias, generan debate y mantienen a la audiencia enganchada. Este triángulo amoroso podría ser una complicación personal para ellos, o podría ser simplemente un invento de los medios y de los fans que buscan crear contenido. Lo que sí podemos decir es que la vida de Ande y Kerem siempre está bajo el escrutinio público, y cualquier movimiento, cualquier nuevo nombre que aparezca en su órbita, genera titulares. La expectativa de que algo inesperado suceda siempre está presente, y en este caso, parece que esa expectativa se ha cumplido con creces. Podríamos estar ante un nuevo capítulo en la vida sentimental de uno de ellos, o quizás, incluso, ante una dinámica mucho más compleja que involucre a los tres de formas que aún no podemos comprender. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Y es precisamente esta incertidumbre la que hace que este triángulo amoroso sea tan intrigante. ¿Será una historia de celos, de segundas oportunidades, o simplemente de amistades que toman rumbos inesperados? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras esperamos podemos seguir disfrutando de su trabajo en pantalla y especulando, siempre con respeto, sobre las vueltas que da la vida. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante triángulo amoroso que, como decíamos, nadie esperaba. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y la razón por la cual este tema ha capturado tanto la atención de los fans. Lo cierto es que la conexión de Ande y Kerem con su público es tan fuerte que cualquier movimiento en sus vidas personales genera un gran interés. Hemos visto cómo la química en pantalla
Se tradujo en una relación que muchos admiraron, y como su posterior separación dejó un vacío. Ahora, la aparición de esta tercera figura, sea cual sea su rol, añade una capa de misterio y expectativa que mantiene a todos preguntándose qué pasará a continuación. Si bien no tenemos todas las respuestas, lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo siempre nos reserva sorpresas, y este triángulo amoroso es, sin duda, una de ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras ideas y reflexiones sobre este tema. Esperamos que lo hayan encontrado intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido. Nos encanta poder compartir con ustedes estos temas que generan tanto revuelo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Quién creen que podría ser esa tercera persona? Déjenos sus teorías y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para finalizar, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.